Muy buenas a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a continuar con la segunda parte de los ejercicios en PCInt. Si viste el primer video de esta serie, entonces ya diste el primer paso para mejorar tu lógica de programación. En ese video aprendimos lo básico, cómo mostrar mensajes al usuario, cómo pedir datos, realizar cálculos y operaciones secuenciales. Si te quedaste con las dudas o quieres mejorar tu velocidad resolviendo ejercicios, no te preocupes. En este video vamos a practicar con más profundidad. Hoy vamos a resolver ejercicios condicionales. Cómo saber si un número es par o impar, cómo determinar si alguien debe pagar impuestos y mucho más. Pero aquí no nos vamos a detener. Estos ejercicios solo son el comienzo de lo que viene después. En los próximos videos vamos a explorar iteraciones, vectores y matrices. Por lo tanto, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo, porque créeme, no querrás perderte este tipo de contenido valioso. Comencemos. Perfecto, vamos a ver acá, vamos a hacer un zoom. Lo primero que tenemos, como estamos viendo aquí, es el inicio, arranca nuestro programa. Luego de eso, lo que vamos a hacer es, en este caso, declarar la variable sueldo como tipo de dato real, como estamos viendo aquí. Lo hacemos de esa manera para no limitarnos al momento de guardar valores dentro de esa variable sueldo. Es decir, podríamos guardar tipos de datos enteros, tipos de datos decimales, etc. Luego de hacer eso vamos a cargar ese sueldo en una variable. Justo tenemos la variable sueldo que la declaramos anteriormente, por lo tanto vamos a cargar los datos que ingrese el usuario y lo vamos a guardar en esa variable. Ahora debemos preguntar aquí si ese sueldo es mayor a 500. Bien, esto es una condicional. Recordemos que al poner un operador de comparación entre dos valores estaríamos comparando, por lo tanto eso me devolvería dos valores, un true y un false, es decir, si se cumple o no se cumple. En este caso estamos preguntando si el sueldo es mayor a 500, que es como nos pedía el enunciado. Si esto se cumple, vemos que tenemos el lado derecho, tenemos la parte del sí, es decir, si se cumple esa condición, iría por este lado, ¿bien? Entonces me devolvería a mí un true, lo pongo entre paréntesis para que se entienda. Si el sueldo es mayor a 500, me devolvería un true y mostraría este mensaje que debe abonar impuestos. En el caso de que esto no se cumpla, supongamos que el sueldo es de $300, no se va a cumplir porque 300 no va a ser mayor a 500, por lo tanto irías por este lado, ¿sí? Es decir, por el lado contrario del sí. Y terminaría, no haría nada más, finalizaría. Perfecto, pasemos a PCInt. Como vimos, lo primero que debemos hacer es definir la variable sueldo como, vamos en este caso a definirla como real. Bien, una vez que tenemos eso, básicamente nosotros vimos que debemos mostrar un mensaje al usuario. Vamos a poner un escribir y dentro de ese escribir vamos a pedirle el sueldo. Ingrese su sueldo. Dos puntos, cierro comilla y luego vamos a leer la variable sueldo que creamos anteriormente. Al leer sueldo, lo que debemos hacer ahora es preguntar si ese sueldo es mayor o no a 500. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en este caso es una condición simple, es decir, solo estamos viendo un lado, por lo tanto lo vamos a hacer de manera manual. Después, cuando veamos condiciones dobles, vamos a utilizar las herramientas que tenemos al lado derecho. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pondríamos de la siguiente manera: si el sueldo es mayor a 500, entonces, y acá iría el cuerpo de esta condición, ¿bien? Podemos ver que acá finaliza ese sí, es decir, aquí comenzaría y aquí terminaría. Lo que esté en el medio solo lo leería en el caso de que se cumpliera esta condición, es decir, si esta condición es verdadera, se va a ejecutar lo que tengo en el medio. Vamos a cambiar acá por mayúsculas, así se vea mejor, y vamos a continuar. El ejercicio nos pedía a nosotros que si el sueldo superaba los $500, lo que debíamos hacer era mostrar un mensaje, por lo tanto vamos a hacer un escribir y vamos a decirle debe abonar impuestos. Una vez que tenemos esa condicional, no hace falta hacer más nada, ¿sí? Podemos ejecutar nuestro programita para ver qué es lo que estaría sucediendo. Vamos a arrastrar la terminal hacia la derecha y vamos a ver, me dice ingrese su sueldo. Voy a ingresar un sueldo mayor a 500, en este caso supongamos 520, y podemos ver que como el sueldo, ¿sí? Esto es el sueldo que nosotros ingresamos, va a preguntar acá, 520 es mayor a 500, sí. Entonces escribo debe abonar impuestos. Ahora, ¿qué pasa en el caso que no ingresemos un sueldo mayor? Por ejemplo, que ingresemos $300. En ese caso simplemente va a terminar el programa, no va a hacer nada porque preguntaría, ¿el sueldo que es 300 es mayor a 500? No, por lo tanto, como no se cumple, no hago lo que tengo acá, simplemente finalice el sí y finalice el algoritmo.
Así que de esa manera podemos ver cómo funciona una condicional simple. En este ejercicio tenemos que determinar si una persona es mayor de edad. Por lo tanto, debemos verificar si si la edad de la persona es mayor de 18 años, por lo tanto sería mayor de edad. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, veamos el diagrama. Comenzamos el programa, definimos la edad como un número entero, ¿sí? Vamos a mostrar un mensaje pidiendo que se ingrese esa edad, luego vamos a cargar esa edad y la vamos a guardar en la variable edad. Y una vez que hacemos eso, vamos a preguntar si esa edad es mayor a 18 años. En este caso, si se cumple, es decir, si me daría un verdadero esta condición, iría por este lado y ejecutaría este mensaje. Es decir, le mostraría al usuario por la pantalla o la terminal que es una persona mayor de edad. En el caso de que esto no se cumpla, simplemente iría por debajo y finalizaría el programa, no haría más nada. Como podemos ver, es otro ejercicio donde estamos usando el condicional simple, es decir, una condición que solamente tiene un lado, es decir, hacemos una acción por el lado del sí. Por el otro lado simplemente terminamos el programa. Así que una vez visto en el diagrama de flujo, vamos a pasar a append. Una vez estando aquí, vamos a definir la edad de la persona, vamos a definir edad como entero, vimos que estaba definido como entero, y ahora lo que debemos hacer es escribir un mensaje pidiendo la edad de la persona. Así que vamos a poner ingrese su edad, dos puntos y cerramos las comillas. Una vez que hacemos eso, vamos a leer la edad. Vamos a poner leer y leemos la variable que definimos como entero. Una vez que tenemos esa variable, ¿qué vamos a decirle? Bueno, debemos preguntar si la edad es mayor a 18, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, voy a mostrar un mensaje, es decir, voy a hacer un escribir y voy a decirle que la persona es mayor de edad. Bien, punto, cerramos y listo. Como podemos ver, si ejecutamos acá en la terminal, vamos a hacer un poquito más grande y me pregunta a mí la edad. Supongamos que yo ingreso un 13. Como podemos ver, como 13 es un número menor a 18, por lo tanto la condición no se cumple. Al no cumplirse, no se ejecuta esta instrucción y finaliza directamente el algoritmo. Ahora si ingresamos una edad, por ejemplo, superior a 18, vamos a hacerlo en el caso de que ingresemos 25 años, voy a apretar Enter y podemos ver, pregunta acá, dice 25 es mayor a 18, sí. Entonces como sí se cumple, entonces escribo lo siguiente, la persona es mayor de edad y lo podemos ver aquí, se está verificando la condición y por lo tanto se cumple. De esa manera completamos el ejercicio número 12. En este ejercicio nos están pidiendo que ingresemos un número y mostremos si ese número es par o impar. ¿Cómo haríamos en este caso? Bueno, para realizar esto, como vemos acá tenemos el diagrama de flujo, pero antes de empezar a ver qué es lo que estaría pasando en el diagrama de flujo debemos conocer algo que es fundamental para saber si un número es par o no. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para que un número sea par? Bueno, esa condición debe ser que el número, al momento de dividirlo en 2, el resto me debe dar de 0. Por lo tanto, cualquier número que nosotros dividamos en 2 y su resto me da de 0, ese número será par. Una vez que ya sabemos esto, entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar esto que tenemos acá y voy a agarrar, por ejemplo, el número 7. Si yo a 7 lo divido en 2, esto sería de 3. 2 por 3 sería de 6. Al 7 quedarían de 1. Por lo tanto, como este número es menor al que tengo acá, no puedo dividir más. Entonces la división terminaría ahí. ¿Podría seguir dividiendo? Sí, puedo forzar a realizar una división con decimal y que me dé un valor de 0. Pero en la programación, para determinar si un número es par o impar, vamos a finalizar acá. Ahora, ¿cómo le indicamos a la máquina que debe tomar este valor y no el resultado de mi división? Para hacerlo, nosotros vamos a utilizar el porcentaje. Bien, el porcentaje, que cuando lo utilizamos en división se lo conoce como módulo, nos sirve para tomar el valor del resto de una división. ¿Y cómo hacemos para tomar el valor de mi división? Para hacerlo solamente vamos a poner una barra. Es decir, si yo hiciera 7 barra 2, eso me daría un total, como podemos ver, de 3. Pero si yo hiciera 7 módulo, como estamos viendo acá, 2, esto me daría el resto. Como estamos viendo, el resto es de 1. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de utilizar el resto para conocer si el valor es 0. Si el valor es 0 del resto, dijimos que por lo tanto es un número par.
Ahora, una vez que sabemos esto, vamos a pasar a ver el funcionamiento del diagrama de flujo. Vamos a borrar esto también vamos a sacar y volvamos acá. Bien, comienza el diagrama de flujo, vamos a declarar número como número entero, vamos a hacerlo simple, vamos a mostrar un mensaje al usuario para que ingrese un número, luego vamos a cargar ese número. Una vez que cargamos ese número, debemos consultar. Bien, y acá aparece el módulo como estamos viendo, debemos dividir ese número en 2, pero le estamos diciendo que vamos a conocer el resto. Bien, esto que estamos haciendo acá es un operador de igualdad, es decir, estamos verificando que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Entonces, como tenemos una operación que resolver aquí, primero se resolvería esa operación y una vez que me dé un resultado final, se va a comparar si es igual al lado derecho. Es decir, en el caso de que yo ingrese, por ejemplo, un número 4, ese número 4 se haría un módulo 2, el resto me quedaría de 0. Entonces toda esta parte que tenemos aquí se volvería un total de 0. Bien, ahora 0 es igual a 0, sí. Por lo tanto, si es verdad, si se cumple, me va a indicar un mensaje a mí que el número que yo acabo de ingresar, es decir, el 4, sería par. Si al momento de dividir el número, supongamos que hacemos un 5, a ese 5 lo vamos a dividir en 2 y el resto me daría de 1. Por lo tanto, 1 es igual a 0, no. Entonces, como no es igual, quiere decir que no es un número par, por lo tanto sería un número impar. Como estamos viendo, aquí tenemos condicional doble, es decir, tenemos acciones por el sí y acciones por el no. Por lo tanto, en cualquier lado que vaya nuestro proceso, va a realizar una cierta acción. Una vez que ya vimos eso, vamos a pasar a psaint. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir. Vamos a definir una variable, en este caso la voy a llamar num, y vamos a definirla como entero para que sea mucho más fácil trabajar con esa variable. Ahora lo que deberíamos hacer es un escribir. En ese escribir vamos a poner lo siguiente: ingrese un número. Dos puntos, cerramos comillas y ahora vamos a leer los datos en esa variable, el número. Por lo tanto, ahora debemos utilizar la condicional doble. ¿Cómo sería la estructura de esta condicional? Bueno, lo podemos escribir o podemos utilizarlo con las funcionalidades de la derecha. Si vamos aquí a la derecha podemos ver que tenemos una función que me dice sí, entonces. Vamos a hacer clic ahí y podemos ver que se autocompleta en este caso con la estructura del condicional doble. Tenemos sí, como podemos ver la expresión que tenemos, en este caso nosotros debemos hacer si número módulo 2 o mod 2, de cualquier manera funciona, podemos hacerlo así. Vamos a hacerlo en este caso con el porcentaje. Al poner esto yo le estoy diciendo que el número lo voy a dividir en 2 y voy a conocer ese resto. Si ese resto es igual a 0, entonces tenemos acá, vamos a mostrar un mensaje que el número es par. El número es par. Vamos a poner así, punto y cerramos. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Es decir, que el resto del número me dé de 1 y me preguntaría 1 ¿es igual a 0? No. Entonces, si no se cumple, tendría que hacer algo aquí, en las acciones por falso. Entonces, como no se cumple, ya vimos que debemos mostrar otro escribir que me diga el número es impar. Ponemos un punto, cerramos las comillas y ahí tenemos la condicional. Bien, vamos a ejecutar en la terminal, vamos a ver si estaría funcionando o no. Me estaría pidiendo un número y vamos a ingresar un número. Supongamos un 4. Recordemos que 4 dividido en 2 es de 2. 2 por 2 me daría de 4, por lo tanto el resto me quedaría de 0. 0 sería igual a 0, sí. Entonces voy a mostrar el mensaje, el número es par. Aprieto Enter y podemos ver que me sale el número es par. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo ingresara un 7 como vimos? Bueno, al ingresar un 7 en número, ese número se va a dividir en 2 y voy a conocer el resto. 7 dividido en 2, el resto me daría de 1, porque 2 por 3 es 6 y me quedaría el resto de 1. Por lo tanto, toda esta expresión me devuelve un 1. 1 es igual a 0, no. Entonces, como no se cumple, voy a mostrar ahora que el número es impar. Aprieto Enter y podemos ver que sale correctamente el número es impar. Es decir, estaría funcionando de manera correcta con números pares y números impares. Así que de esa manera terminamos el ejercicio número 13.
Lo primero que vemos es que definimos las 4 variables que vamos a utilizar como real, es decir, nota 1, nota 2, nota 3 y también promedio. ¿Por qué? Porque las notas pueden ser enteras, pero también pueden tener decimales. Y el promedio, al realizar la división, también me podría dar valores decimales, así que por lo tanto nos aseguramos de que con el real no tengamos ningún error. Lo siguiente, como vemos, es mostrar un mensaje para ingresar la primera nota, pedimos la primera nota y luego hacemos lo mismo con las demás notas. Vamos a mostrar un mensaje y pedir esas notas. Una vez que están ingresadas las 3 notas, vamos a calcular un promedio, es decir, esto vimos en el video pasado cómo sacar el promedio. Vamos a sumar la cantidad de valores, es decir, en este caso son 3 notas, vamos a sumar las 3 notas y una vez que se realiza la suma total, recién se va a dividir en la cantidad de números sumados, es decir, en 3. Como son 3 notas, la dividimos en 3. Toda esa operación me va a dar un resultado y se va a guardar en promedio. Ahora, una vez que realizamos o una vez que obtenemos el promedio, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora debemos preguntar si el promedio es mayor o igual a 60. En ese caso, si es verdadero, si me daría un true la condición, entonces el estudiante aprobó. En el caso contrario, me daría un false y me mostraría que el estudiante no aprobó. En cualquiera de los dos caminos, vamos a finalizar el diagrama y ahí terminaría nuestro algoritmo. Así que una vez que lo vimos acá, vamos a pasar a PSeInt. Como vimos, lo primero que deberíamos hacer es definir, vamos a definir las 3 notas, nota 1, vamos a poner así, nota 2, nota 3 y promedio también. Vamos a definirlo como real. Luego de hacer eso debemos escribir un mensaje pidiéndole la nota al usuario. Vamos a decirle ingrese la nota 1, dos puntos, cerramos las comillas y leemos nota 1. Al hacer eso vamos a copiar este mensajito, lo vamos a pegar 2 veces más, vamos a ingresar la nota 2, la nota 3 y leemos nota 2 y nota 3. Una vez que tenemos las 3 notas cargadas, lo que vamos a hacer es en la variable promedio que creamos, vamos a primero sumar, eso se debe hacer primero, por lo tanto para que se haga primero debemos envolver toda esa operación en paréntesis. Así que vamos a sumar nota 1 más nota 2 más nota 3 y una vez que tenemos la suma total de esas notas, recién lo vamos a dividir en 3, que es la cantidad de notas. Una vez tenemos el promedio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle si el promedio es mayor o igual a 60, recordemos que tiene que ser mayor o igual a 60, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a escribir un mensaje y vamos a poner el alumno aprobó. Vamos a poner así, cerramos comillas y ahí tenemos. Ahora, en el caso de que esto no se cumple, es decir, si no, voy a escribir otro mensaje que diga el alumno reprobó. Bien, una vez que tenemos ahí, ya estaría completo nuestro ejercicio. Vamos a ejecutar este ejercicio, vamos a ver acá, me dice ingrese la nota 1, vamos a hacer más grande y voy a hacer un poquito más abajo la terminal. Vamos a ingresar la primera nota, supongamos que se saca un 70, la segunda nota también es un 70, ya tendríamos 140 y luego la tercera nota supongamos que sacaríamos un 60. Por lo tanto, me estaría diciendo que el alumno aprobó. ¿Por qué? Porque si sumamos 70 más 70 son 140. 140 más 60 me daría de 200. 200 dividido en 3, que son las 3 notas, eso me daría un total de 6,6 creo por ahí. Es decir, que está arriba de lo que estamos viendo acá, de 60. Por lo tanto, el alumno aprobó. Ahora vamos a reiniciar la consola, la terminal y vamos a probar con otros valores. Supongamos que el alumno se sacó un 100 en la primera nota, la segunda nota sacó un 23 y la tercera nota sacó un 46. Si sumamos 100 más 23 me daría 123 y 123 más 46 sería 169. Por lo tanto, si dividimos ese valor en 3 me daría un aproximado de 50 y algo. Por lo tanto, podemos ver que no supera ni tampoco iguala el valor de 60. Como no se cumple la condición, me va a mostrar que el alumno reprobó. Así que como vemos, el ejercicio se está ejecutando correctamente. En este ejercicio vamos a ingresar el total de una compra.
Si supera los $100 ese total, vamos a aplicar un descuento del 10% y vamos a mostrar el valor final a pagar. En el caso de que no supere, simplemente mostramos el total que se debe abonar. Así que veamos aquí el diagrama de flujo. Lo primero que tenemos es crear una variable total como real para que almacene decimales. Vamos a mostrar un mensaje para que ingrese el total de la compra. Se va a ingresar el total de la compra y ahora debemos verificar si el total es mayor a 100, que es la condición que nos pedían a nosotros. En el caso de que sí sea verdad esa condición, vendría por este lado y harían los cálculos. Ahora la variable total que nosotros tenemos acá, vamos a actualizar su valor y vamos a decirle que vamos a realizar esta operación. ¿Qué tenemos acá? Bueno, primero tenemos entre paréntesis esta operación que es una multiplicación. Simplemente estamos multiplicando el total a pagar por el 0,1. Eso quiere decir que vamos a sacar el 10% de ese total que tenemos acá. Una vez que me devuelva a mí ese 10%, voy a restarle al valor total. Y de esa manera estaría descontando un 10% del valor total. Una vez que realizo eso, simplemente voy a mostrar un mensaje total a pagar con descuento y muestro la variable total. En el caso de que el total no supere los 100, es decir, si me da un falso, simplemente voy a mostrar el total a pagar sin ningún tipo de descuento. Y de esa manera, al realizar cualquier camino, vamos a finalizar con este diagrama. Así que vamos a pasar ahora a la aplicación en Paint. Una vez estando aquí, vamos a definir la variable total, como habíamos visto, como real. Perfecto. Una vez que tenemos eso, vamos a escribir un mensaje y vamos a pedir el valor total de la compra. Vamos a poner así, total de compra, dos puntos, cerramos las comillas y vamos a leer total. Una vez que cargamos esa variable, ahora debemos verificar si el total es mayor a $100. Entonces lo que vamos a hacer es descontar el 10% al valor de la compra. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la variable donde tengo almacenado el total y la voy a reemplazar por un nuevo valor. Voy a decirle que ahora va a ser igual al total que yo tenía menos, y vamos a abrir paréntesis porque vamos a sacarle el 10% por 0,1 de ese total. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, en este caso, si nosotros queremos sacar el 10%, 20%, 30% de algo, debemos tomar el valor original, que sería el 100%, y multiplicarlo por 0. Y en este caso, si es 10% sería 1. Si es 20% sería 0,2. Si es el 50% sería 0,5. Y de esa manera nosotros obtenemos cuál sería el porcentaje que queremos sacar de ese total. Como esto está entre paréntesis, yo le estoy diciendo que quiero calcular el 10% del total que yo tengo. Una vez que obtengo ese 10%, simplemente voy a restarle al total que yo tenía. Y ese total ahora se va a guardar acá. Bien, ahora simplemente lo que debemos hacer es mostrar un mensaje, escribir, y vamos a poner dentro de esas comillas lo siguiente. Total a pagar con descuentos, dos puntos, y simplemente unimos el total que debemos pagar. En el caso de que no supere, es decir, si no supera los $100, vamos a escribir simplemente total a pagar. Total a pagar, no vamos a poner sin descuento porque simplemente lo vamos a dejar así, dos puntos, cerramos comillas y unimos el total, ¿sí? De esa manera ya completamos, como podemos ver, el ejercicio. Vamos a ejecutarlo. Abrimos la terminal y vamos a ver el total de compra. Voy a cargar $1000 para que veamos de una manera más fácil. Voy a apretar Enter y me dice que el total a pagar con el descuento es 900, ¿sí? Recordemos, vamos a ver acá, me dice que el total, es decir, los 1000, voy a multiplicarlo por el 10%, es decir, toda esta operación me daría $100. Ahora, al total que yo tengo, que son los 1000, le voy a restar esos $100. Y ahí tenemos, como estamos viendo acá, el total a pagar menos el 10% sería 900. Ahora veamos qué pasa en este caso si no ingresamos un valor superior a $100. Supongamos que gastamos un total de $57. En ese caso simplemente vamos a pagar $57, no hay ningún problema con eso, no hay ningún descuento ni nada de esas cosas. Así que de esa manera terminamos con este ejercicio. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner un poquito más interesantes porque acá ya comenzamos a ver las condicionales anidadas. ¿Qué quiere decir eso? Que están una dentro de la otra.
Vamos a comenzar. El ejercicio me pide ingresar un número y determinar si es positivo, negativo o nulo, o cero como quieran llamarle, así que vamos a ver. Iniciamos el programa, vamos a definir una variable número como entero, vamos a mostrar un mensaje y pedir ese número, y ahora sí debemos verificar ese número. Si el número es mayor a 0, es decir, si eso se cumple, si me da un verdadero, por lo tanto quiere decir que el número es positivo, porque cualquier número superior a 0 es positivo, si es igual a 0 es nulo y si es menor a 0 sería negativo. Por lo tanto, al ser mayor, si eso se cumple, me estaría mostrando que el número es positivo. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? Es decir, si el número no es mayor a 0. Bueno, si no es mayor, tenemos dos caminos, que sea igual a 0 o que sea menor a 0. Por lo tanto, debo hacer otra pregunta, es decir, otra condición. Ahora voy a preguntar, por ejemplo, si el número es menor a 0. ¿El número es menor a 0? En el caso de que sí lo sea, eso quiere decir que el número es un número negativo. Bueno, si no es mayor a 0, ni tampoco es menor a 0, es decir, si ninguna de las dos se cumple, por lo tanto quiere decir que el número es nulo. Ni siquiera hace falta verificar porque es la única opción que nos quedaría. De esa manera, como podemos ver, verificamos si un número es positivo, negativo o nulo. Vamos a pasar a Paint. Una vez que estamos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir, como habíamos visto, número como entero. Una vez que tenemos eso, vamos a poner un escribir y vamos a mostrar ingrese un número. Dos puntos, cerramos las comillas y leemos número. Una vez que tenemos ese número, lo que debemos hacer ahora es empezar a verificar las condiciones. Vamos a decirle si el número es mayor a 0, eso quiere decir que es positivo. Entonces voy a escribir un mensaje aquí y voy a decirle el número es positivo. Bien, ponemos un punto y cerramos las comillas. Ahora, ¿qué pasa si eso no se cumple? Bueno, si no se cumple ahora esa condición, es decir, si el número no es mayor a 0, ¿qué pasaría acá? Bueno, debería verificar otras condiciones. Acá tendría que tener otra condición, por lo tanto, debería preguntar de nuevo. Por ejemplo, si el número, vamos a ver acá bien, si el número es menor a 0, ahora por ejemplo, vamos a decirle que voy a escribir un mensaje y voy a poner acá escribir y vamos a abrir comillas y vamos a poner el número es negativo. Es decir, si se cumple eso, si el número es menor a 0, entonces quiere decir que el número es negativo. Ahora, si no se cumple, ¿qué pasaría ahora? Bueno, lo único que quedaría es que, como dijimos, el número es nulo. Por lo tanto, ya tendríamos escrito nuestro pseudocódigo. Vamos a ver cómo estaría funcionando. Vamos a ejecutar este programita y vamos a ver acá. Vamos a ingresar un número, por ejemplo, un 4 y damos un enter. Como podemos ver, me dice que el número es positivo. ¿Qué está pasando acá? Bueno, yo cargo el 4 acá. 4 viene y dice 4, ¿es mayor a 0? Sí, como podemos ver, sí es verdad. Entonces, escribimos el número es positivo. Es decir, una vez que entra una, ya no entran las demás. Eso recuerden, ya lo vimos en los videos pasados. Así que vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a reiniciar y ahora vamos a poner, por ejemplo, un 0. Voy a darle y me dice que el número es nulo. ¿Qué está pasando acá? Bueno, se carga el número, pregunto número, que es 0, ¿es mayor a 0? No, son iguales. Por lo tanto, esto no se cumple. Es decir, si no se cumple, ahora pregunto lo siguiente. ¿0 es menor a 0? No. Es decir, si no se cumple, quiere decir no es mayor ni menor, por lo tanto es igual a 0. Es decir, es nulo. No hace falta ni siquiera preguntar si el número es igual a 0, como les decía, porque es la única condición que nos quedaría. Como podemos ver, me sale que el número es nulo. Ahora, si ponemos un número negativo, por ejemplo un menos 6, vemos que me sale correctamente el número es negativo. ¿Por qué? Porque tenemos menos 6 aquí, cargamos, ahora decimos menos 6 es mayor a 0, no. Si no se cumple, ahora continúo con toda esta parte. Ahora pregunto, menos 6 es menor a 0, sí. Entonces voy a escribir el número es negativo. De esa manera es como finalizamos este ejercicio de verificar si un número es positivo, negativo o nulo.
Bien, este ejercicio es un poco similar al anterior. Lo que debemos hacer es ingresar una temperatura en grados Celsius y mostrar si hace frío, menor a 15 grados, si está templado, entre 15 grados y 25 grados, o si hace calor, mayor a 25 grados. Como podemos ver aquí, la estructura es muy similar a lo que teníamos, solamente que ahora a Celsius lo vamos a declarar como real, porque vamos a poder cargar grados con decimales. Luego vamos a pedir los datos, vamos a mostrar un mensaje y pedimos los datos. Una vez que pedimos esos grados Celsius, vamos a comparar. ¿El grado Celsius es menor a 15? Si es menor a 15 quiere decir que hace frío. Si no se cumple, ahora saldría por aquí y preguntaría de nuevo la otra condición. Ahora voy a verificar, como están viendo acá, si los grados Celsius están entre 15 y 25. Si están entre ese rango, es decir, si esto es verdadero, se va a mostrar un mensaje de que está templado. ¿Por qué? Porque acá le estamos diciendo que sean mayores o iguales a 15 y a la vez que sean menores o iguales a 25, es decir, que esté en ese rango. Si no es menor a 15 y tampoco está entre este rango, quiere decir que es mayor a 25. Bien, por lo tanto, si no se cumple ninguna de las dos, solamente me quedaría que me muestre que hace calor. Perfecto, una vez que tenemos eso, simplemente saldría por acá y terminaría, o si cualquiera de los otros caminos, seguiría y finalizaría también. Así que una vez que vimos esto, vamos a pasar a Paint. Como habíamos dicho, la estructura es muy similar a lo que teníamos anterior, así que vamos a utilizar el pseudocódigo que teníamos para hacerlo de una manera más rápida. Lo primero que debemos hacer es cambiar el número por Celsius. Vamos a llamar la variable Celsius y vamos a declararla como real. Ahora, Celsius, vamos a cargarla acá y le vamos a mostrar un mensaje al usuario que diga ingrese los grados Celsius. Bien, definimos Celsius como real, le pedimos que ingrese los grados Celsius, vamos a leer esos grados y ahora debemos verificar en este caso si Celsius es menor a 15, dijimos, es la primera condición. Si los grados son menores a 15, vamos a decirle frío. Bien, vamos a mostrar la palabrita frío. Ahora, si eso no se cumple, vamos a decirle si Celsius es mayor o igual a 15 y también los Celsius es menor o igual a 25, es decir, si está entre esos dos rangos, vamos a mostrar que está templado. Entonces vamos a modificar esto y vamos a decir templado. Vamos a poner un punto y ahí tendríamos. Ahora vamos a preguntar, por ejemplo, si no es menor a 15 y tampoco está entre el rango entre 15 y 25, quiere decir que es 26 en adelante. Voy a mostrar que hace calor. Ahora ya tenemos escrito el pseudocódigo. Vamos a ejecutar ahora la terminal para ver si esto está funcionando. Vamos a ir con la primera condición. Si es menor a 15 debería mostrarme que hace frío. Vamos a cargar 11. Como podemos ver me dice frío. Y vamos a poner acá siempre visible y estaría funcionando correctamente. Ahora vamos a reiniciar y vamos a cargar otro valor. Veamos qué pasa si está entre 15 y 25. Supongamos 19. Vamos a cargar y me está mostrando correctamente templados. Como podemos ver, entra esta condición y me muestra este mensaje. Ahora, si ponemos 26 en adelante, eso correspondería al calor. Si aprieto un Enter acá, podemos ver que estaría saliendo calor. De esa manera podríamos determinar la temperatura actual en grados Celsius. Así que con esto terminamos el ejercicio número 17. En este ejercicio nos están pidiendo que ingresemos dos valores por teclado y verificar cuál de los dos es mayor. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que vamos a hacer es definir número 1 y número 2 como entero, como lo estamos viendo aquí. Luego vamos a cargar estos datos, vamos a pedir los dos números, vamos a cargarlo y ahora vamos a preguntar si el número 1, por ejemplo, es mayor al número 2. En el caso de que eso se cumpla, es decir, que sea verdad, voy a mostrar un mensaje que el número 1 es mayor. Ahora, si no se cumple esto, quiere decir que puede pasar dos cosas, que el número 1 sea menor que el número 2 o que los dos números sean iguales. Entonces, como no sé cuál de los dos puede ser, es decir, si esto no se cumple, podrían pasar dos cosas. Así que vamos a preguntar de nuevo acá. Número 1 ahora es menor al número 2. Si eso fuera verdad, entonces quiere decir que el número 2 es mayor. Pero si fuera falso, es decir, si número 1 no es mayor al número 2 y tampoco número 1 es menor al número 2, quiere decir que número 1 es igual a número 2 o número 2 es igual a 1, como lo quieran ver. Bien, entonces de esa manera podemos verificar si cualquiera de los dos números es mayor o no. Pasemos ahora a Paint.
Una vez que estamos aquí, simplemente vamos a definir número 1, número 2 como entero. Una vez que definimos, vamos a pedir esos datos. Primero vamos a mostrar un escribir diciéndole que ingrese el número 1. Por ejemplo, dos puntos, cerramos comillas y leemos num1. Una vez que realizamos eso, voy a copiarlo, vamos a pegar acá la estructura y vamos a decirle ingrese el número 2 y vamos a leer número 2. Una vez que tenemos eso, simplemente debemos empezar a comparar. Vamos a decirle si número 1 es mayor a número 2, entonces vamos a mostrar que número 1, abrimos las comillas para unir texto con la variable, es mayor que, cerramos las comillas y podemos poner número 2. De esa manera me diría, por ejemplo, 7 es mayor que 3. Bien, una vez que tenemos eso, ahora debemos verificar qué pasaría en los otros casos. Es decir, si no se cumple esa condición, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a preguntar de nuevo. Si número 1 es menor a número 2, entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que el número 2 es mayor que el número 1. Por lo tanto, vamos a poner así. El número 2 es mayor que el número 1. Perfecto. Ahora, si no se cumple ninguna de las dos, es decir, si ninguna de las dos se cumple, simplemente vamos a mostrar un escribir que me diga, voy a borrar acá, lo copié sin querer, vamos a decirle que el número 1 es igual que el número 2. Por lo tanto, ahí tendríamos el código. Vamos a ejecutar esto, vamos a traer para acá y vamos a ver, me dice ingresa el número 1. Vamos a ingresar, por ejemplo, un 7 y el número 2 un 3. A simple vista podemos ver que el 7 es mayor que 3, así que debería salir de esa manera. Vamos a ejecutar y podemos ver que me dice que 7 es mayor que 3. Estaría funcionando correctamente. Vamos a reiniciar y ahora vamos a poner, por ejemplo, un 2 como primer número y un 10 como segundo número. Vamos a ver que ahora me sale que 10 es mayor que 2. Es decir, el número 2 sería mayor que el número 1. Ahora, ¿qué pasa si los números son iguales? Por ejemplo, si yo cargo un 8 y también un 8 de segundo número, me está saliendo que 8 es igual a 8. Por lo tanto, las condiciones están funcionando de una manera correcta. Así que, de esa manera, finalizamos el ejercicio número 18. En este ejercicio debemos ingresar tres números enteros y mostrar el menor de los tres números ingresados y también la suma de dichos números. ¿Cómo realizamos eso? Vamos a ver en el diagrama de flujo. Lo primero que debemos hacer es definir todas las variables que vamos a tener como entero. Luego vamos a pedir esos tres números que tenemos, vamos a mostrar un mensaje por cada número y vamos a leer cada número. Una vez que tengamos los tres números cargados, simplemente primero vamos a realizar la suma de esos números para ya tener el resultado asegurado y poder mostrarlo de acuerdo a la condición que se cumpla. Entonces, sumamos los tres números, eso se almacena en suma y ahora sí empezamos a verificar cuál de ellos es el menor. Así que empezamos preguntando, por ejemplo, número 1 es menor que número 2 y también número 1 es menor que número 3, lo que estamos diciendo acá es número 1 es menor que todos los demás números. En el caso de que sea así, vamos a decir que el número 1 es el menor y además vamos a mostrar la suma total que ya habíamos calculado anteriormente. Por eso es que realizamos la suma antes de empezar a verificar si los números son menores o no. ¿Qué pasaría ahora en el caso de que esto no se cumpliera? Es decir, por ejemplo, si número 1 es menor que número 2, puede ser que se cumpla, pero esta puede ser que no se cumpla. Bueno, al estar usando el operador y, nos aseguramos que ambas condiciones deben verificarse para que eso me dé un verdadero. Si en el caso de que me dé un falso, cualquiera de la condición o las dos condiciones me daría un no. Bien, por lo tanto, si el número 1 no es el menor, ahora vamos a verificar qué pasa con los otros números. Es decir, si falló alguna de las anteriores, ahora vamos a preguntar, por ejemplo, número 2 es menor a número 1 y a su vez es número 2 menor a número 3. Si ese fuera el caso, es decir, si número 2 fuera menor a los demás números, si me daría un true, vamos a mostrar que el número 2 es el menor y a su vez vamos a mostrar la suma total de los tres números. Pero ¿qué pasa? Dijimos que una que no se cumpla o las dos que no se cumplan iría por el falso y simplemente no haría falta preguntar. ¿O por qué? Porque si el número 1 no es el menor y tampoco el número 2 es el menor, por lo tanto me quedaría únicamente que el número 3 sea el menor
y aparte vamos a mostrar la suma correspondiente de esos tres números. Y de esa manera podemos ver que ya no queda nada más, simplemente finalizaría el programa. Así que vamos a pasar a AppSaint a resolver este pseudocódigo. Una vez que estamos acá, vamos a utilizar el pseudocódigo que teníamos del ejercicio pasado para hacerlo de una manera mucho más rápida. Vamos a definir número 1, número 2 y número 3 como entero. Me faltaría pedir el tercer número, vamos a ponerlo acá, ingrese el número 3 y vamos a cargar número 3. Ahora vamos a decirle número 1 es menor a número 2 y también número 1 es menor a número 3. Si el número 1 es menor a todos, eso quiere decir que el número 1 es el menor. Vamos a poner así, es el menor. Y vamos a cerrar en este caso el mensaje. Recordemos que si mostramos que es el menor, por lo tanto también debemos mostrar la suma de esos números. Así que vamos a hacerlo antes. Aquí vamos a poner la variable suma y vamos a guardar un valor. Recuerde que al no definir la variable, esa variable va a adaptarse al tipo de dato que nosotros le pasemos. En este caso, como estaríamos haciendo una suma de números enteros, por lo tanto el valor final de suma sería números enteros. Así que vamos a decirle que suma va a ser igual a número 1 más número 2 más número 3. Una vez que tenemos ahí los tres números sumados, ya tenemos la variable suma. Simplemente vamos a escribir otro mensaje que diga escribir y vamos a decir la suma total es de 2 puntos, cerramos comillas y unimos la variable suma. Ahora debemos hacer lo mismo con las demás condiciones, es decir, vamos a preguntar acá otra manera. Vamos a decir ahora número 2 es menor que número 1 y también número 2 es menor que número 3. En ese caso, el número 2 es el menor. Vamos a poner así, es el menor y cerramos acá. Y recordemos que también debemos mostrar la suma de esos números. Bien, ahora lo único que me quedaría hacer es simplemente, si no es menor el número 1 y tampoco es menor el número 2, que me quedaría que deberíamos modificar acá y poner que el número 3 es el menor. Bien, vamos a borrar lo que tenemos acá y también debemos mostrar cuál es la suma total de esos números. Así que ahora vamos a ejecutar el programa para ver si esto estaría funcionando correctamente. Vamos a hacer más grande y vamos a decir, por ejemplo, vamos a ingresar un 4, un 6 y un 9. Como podemos ver, me dice que el menor número que yo cargué es el 4. El 4 es el número 1, el 6 es el número 2 y el 9 es el número 3. Por lo tanto, a la hora de sumarse se estarían sumando los tres números y eso me daría un total de 19. Bien, ahora ¿qué pasaría acá? Yo estaría preguntando acá, ¿4 es menor a 6? Sí. Y también, ¿4 es menor a 9? Sí. Entonces, como se cumplen ambas, voy a mostrar un mensaje, de decir 4 es el menor número de los tres. Bien, y aparte voy a mostrar la suma total de los números. Como se cumplió la primera condición, recordemos no entra la siguiente. Ahora vamos a poner otros números, por ejemplo, vamos a poner un 10, un 2 y vamos a cargar un 6. Ahora, ¿qué pasa? Que 2 es el menor número que tenemos nosotros de los tres números. Vamos a verificar acá. Número 1, que es 10, ¿es menor a 2? No, no es menor a 2. Entonces, como ya una falló, simplemente no sigo con la demás y voy a la parte del si no. Ahora pregunto, por ejemplo, número 2, que es el 2, ¿es menor al número 1, que es el 10? Sí. Entonces ya tenemos una condición que se cumple. Vamos a verificar la otra. Número 2, que es el 2, ¿es menor que el número 3, que es el 6? Sí. Entonces, como se cumplen ambas, voy a escribir el 2 es el menor número y voy a mostrar la suma total de esos números. Ahora vamos a ver qué pasa con el tercer valor. Vamos a poner, por ejemplo, un 9, vamos a poner un 7 y vamos a poner un 0. Como podemos ver, el 0 es el menor de los tres números y me estaría saliendo que la suma es de 16. ¿Qué estaría pasando acá? Que el menor número es el número 3. Entonces estaríamos preguntando, número 1, que es el 9, ¿es menor al número 2, que es el 7? No, 9 no es menor a 7. Por lo tanto, vamos por la parte del si no. Y ahora preguntamos, por ejemplo, ¿el número 2 es menor al número 1? 7 es menor a 9, sí. Vamos a verificar la otra. 7 es menor a 0, no. Entonces, como se cumple la primera, pero no la segunda, pasamos a la siguiente condición, ¿sí? Vamos a decir ahora qué pasa. Si número 1 no fue el menor y número 2 tampoco fue el menor, por lo tanto el que me queda es que el número 3 sea el menor de los tres números. Y ahí recién vamos a mostrar la suma total que corresponde a los números ingresados. De esa manera
terminamos con el ejercicio 19. Así que perfecto, vamos a pasar al último ejercicio. Tenemos que ingresar el peso y la altura de una persona y a base de eso debemos consultar su índice de masa corporal. Vamos a indicar si está normal, si está en sobrepeso u obesidad. Bien, entonces ¿cómo hacemos eso? Verifiquemos el diagrama de flujo. Vamos a crear el peso, la altura y el índice de masa corporal como un dato real, es decir, va a poder tomar decimales. Vamos a cargar el peso y la altura. Una vez que tengamos esos valores, vamos a calcular el índice de masa corporal. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, debemos dividir el peso de la persona en altura al cuadrado. Por lo tanto, voy a multiplicar la altura por 2, voy a obtener un resultado y al peso de esa persona lo voy a dividir en el resultado que obtuve de la altura multiplicada por 2. De esa manera estaría sabiendo el índice de la masa corporal. Ahora lo único que tendría que hacer es verificar si corresponde o están en distintos rangos. Si el índice de masa corporal es menor a 18.5, eso quiere decir que está de bajo peso. En el caso contrario, es decir, si esto no se cumpliera, debemos verificar otras opciones. Ahora vamos a preguntar, por ejemplo, ¿el índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9? Si ese fuera el caso, es decir, si esto me devolvería un true, voy a mostrar que el peso es el normal. Pero en el caso de que no esté entre estos valores, es decir, que no esté entre el rango, si me da un falso, quiere decir que no se cumple cualquiera de las dos o las dos. Ahora debemos verificar si está entre este rango de 25 y 29.9. Si lo está, es decir, si es correcto, me va a devolver a mí un mensaje que me diga sobrepeso. Y en el caso de que no se cumpla cualquiera de las dos, simplemente me va a mostrar obesidad, ¿sí? Porque es el último valor. Recuerden que el valor máximo que estamos tomando acá es el 29.9, por lo tanto, si no se cumple esto, quiere decir que desde 30 en adelante eso es obesidad. Bien, entonces una vez que sabemos cómo trabajar con estos valores, simplemente vamos a pasar a PSeInt. Perfecto, una vez que estamos aquí, vamos a poner así, definir el peso, la altura y el IMC, o lo ponemos con mayúscula, vamos a definirlo como real para que admitan decimales. Vamos a escribir un mensaje pidiendo el peso de la persona, vamos a decirle ingrese su peso, por ejemplo, vamos a decir sí, 2 puntos, cerramos las comillas y leemos el peso. Ahora vamos a copiar y vamos a pegar 2 veces el mensaje. Bueno, otra vez más, perdón, porque vamos a pedir la altura. Vamos a decirle ingrese su altura y acá vamos a leer la altura. Una vez que tengamos el peso y la altura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el IMC. El IMC dijimos que debemos dividir el peso por la altura al cuadrado. Por lo tanto, vamos a poner altura por 2 o simplemente hacemos altura por altura, que sería lo más recomendable. Bien, de cualquier manera funcionaría, así que ahí tendríamos calculado el IMC de la persona. Ahora, una vez que tenemos ese valor, simplemente debemos ver si está en cualquiera de esos rangos que vimos anteriormente. Es decir, si el IMC, como habíamos visto, es menor a 18.5, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a mostrar un mensaje que está bajo de peso, ¿sí? Vamos a poner bajo peso. Cerramos las comillas y ahora ¿qué pasa? Si no se cumple eso, ahora debemos preguntar otra condición. Es decir, vamos a tratar de verificar si está en otros valores. Si el IMC ahora es mayor o igual a 18.5, es decir, si toma ese valor y también el IMC es menor o igual a 24.9, si está entre ese rango, entonces vamos a escribir un mensaje que me diga normal, ¿sí? Está en el peso normal. Si no se cumple eso, vamos a hacer otra condición. Vamos a poner si el IMC ahora es mayor o igual a 25 y también el IMC es menor o igual a 29.9, entonces eso quiere decir que está en sobrepeso. Cerramos las comillas y bueno, y si no cumple ninguna de las anteriores, simplemente vamos a escribir que está en obesidad. Bien, cerramos las comillas y ahí tendríamos en este caso las diferentes condiciones. Vamos a ejecutar para ver si está funcionando correctamente. Vamos a ingresar, por ejemplo, una persona, el peso, supongamos que pesa 70 y que mide 1.72. Bien, en este caso, como podemos ver, me da un valor de normal.
si nosotros hacemos el cálculo, 1,72 si lo multiplicamos al cuadrado o si lo hacemos por 2, eso me daría de 3,4, aproximado un 3,4. Ahora divido 70 en 3,4 y eso me daría un aproximado de 20, algo, ¿bien? Entonces, como está entre el rango entre 18,5 y 24,9, dijimos que daba un aproximado de 20, por lo tanto me estaría indicando que su peso está normal. Ahora vamos a reiniciar y supongamos que la misma persona tiene un peso de 85 y mide 1,70, ¿bien? En este caso, como podemos ver, está saliendo sobrepeso. ¿Por qué? Porque si hacemos los cálculos de nuevo, 1,70 por 2, eso me daría de 3,4. Y si dividimos 85 en 3,4, me daría de 25. Por lo tanto, el índice de masa corporal estaría siendo igual a 25. Nosotros dijimos si es mayor o igual a 25 y menor o igual a 29. Por lo tanto, esa persona estaría en sobrepeso. Como podemos ver, está calculando de una manera correcta las categorías, así que de esa manera damos por finalizado el ejercicio número 20. Si te gustaron los ejercicios de hoy, asegúrate de estar atento al siguiente video donde resolveremos algunos de los desafíos más interesantes en programación lógica. Te garantizo que aprenderás muchísimo. Y recuerda, si aún no viste el primer video, te lo dejo aquí en la descripción. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor dale like, suscríbete y te lo agradezco muchísimo. Nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.